En la historia del hombre y de las civilizaciones, sumerios, egipcios, griegos, incas y otros han dejado una impronta indeleble, pero ninguna de estas civilizaciones ha logrado igualar el impacto de aquella ciudad fundada por dos míticos hermanos alimentados por una loba. Hablamos de Roma, la ciudad eterna, la ciudad de las 7 colinas. Las leyes, conquistas y políticas romanas moldearon la identidad y las bases del mundo occidental y de todos los grandes conquistadores, no solo de Roma, sino de la historia universal. Ninguno se alzaría como el hombre que puso Roma a sus pies. Brillante y carismático, un hombre que revolucionaría el arte de la guerra y de la política. Su nombre personal quedó sellado nada menos que como el máximo título en la historia, ostentado por imperios como el romano, el alemán, el ruso, el español, el otomano y el bizantino. Aunque nuestro protagonista nunca llegó a portar una corona. Hablamos nada menos que de Cayo Julio César, y hoy vamos a conocer su fascinante historia. Les habla Reinaldo Carrillo Vilches, y para los que han preguntado cómo apoyar a la nueva enciclopedia, les traigo la noticia de que hemos creado un Patreon con documentales exclusivos sobre los temas más polémicos, con seminarios en vivo impartidos por nosotros y con varios beneficios más. Su apoyo es fundamental para mantener este proyecto con vida. Abajo pueden conseguir el enlace, y en caso de que no tengan tarjeta internacional para el Patreon, les tenemos varias opciones de pago e igualmente van a ser incorporados a la comunidad. Allá los esperamos, y sin más que agregar, empecemos con el video de hoy. Como vimos anteriormente, Julio César, quien frisaba los 41 años de edad, cerca del año 60 a.C., luego de haber escalado en los peldaños del poder romano, tras triunfar militarmente en varios espacios y ganar una gran popularidad entre el pueblo y el Senado de Roma, fija su mirada en el puesto de cónsul, puesto al cual se accedía mediante unas elecciones en las que solo participaban los varones romanos libres con pleno derecho. En la época de César, el candidato ganador de las elecciones consulares ostentaba el cargo de cónsul senior, el cargo que albergaba mayor poder político y ejecutivo, algo similar a un presidente de una república moderna, mientras que el candidato perdedor asumía el cargo de cónsul junior, que sería algo equivalente al vicepresidente, quien gobernaba colegiadamente con el cónsul senior. Aunque en la teoría ambos tenían un poder similar, en la práctica, como se verá, uno terminaba teniendo primacía sobre el otro. Para lograr el objetivo de convertirse en cónsul de Roma, Julio César busca el apoyo de dos personajes importantes. Por un lado, Pompeyo Magno, un gran militar de larga trayectoria en el ejército de Roma, y Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma y antiguo miembro de la facción Optimate del Senado, es decir, la facción aristocrática y conservadora que se oponía a la facción más democrática y popular de la cual César era líder. De la conspiración de estos tres romanos surge el llamado Primer Triunvirato, que va a ser una alianza temporalmente secreta e informal, pero al mismo tiempo ampliamente poderosa. Con el apoyo de Pompeyo Magno y de Marco Licinio Craso, Julio César se postula para las elecciones consulares de Roma en el año 60 a.C. Gracias a su popularidad entre el pueblo romano y a sus dos poderosos aliados, la victoria de César era inevitable. La facción de los Optimates postulan por su parte a Marco Calpurnio Bíbulo, un destacado político que se había desempeñado exitosamente en el Asia Menor varios años atrás. Las elecciones consulares se realizan en el Campo de Marte de la ciudad de Roma en el otoño del año 60 a.C. Las calles estaban agitadas y la violencia era el pan de cada día. Sin embargo, César logra resultar victorioso y alcanza el anhelado puesto de cónsul senior de Roma. De la misma forma, de cónsul junior quedaría Marco Calpurnio Bíbulo. Ambos cónsules, tanto el senior como el junior, tenían el poder de veto sobre las decisiones del otro, lo que servía como una suerte de equilibrio, en teoría para evitar abusos de poder. A su vez, el cargo de cónsul tenía una duración de 1 año, y César, quien no tenía tiempo que perder, tenía muy claras las reformas que iba a sacar adelante.
En este sentido, César, como cónsul senior, empieza oficialmente su consulado el 1 de enero del año 59 a.C. y de inmediato se dedica a realizar varias reformas a las antiguas leyes romanas con el fin de subsanar los problemas de la República, con el objetivo de hacerla más transparente y de buscar frenar los abusos de los más poderosos contra el pueblo romano. Para perfeccionar los procesos judiciales y acabar con la manipulación y corrupción que había sufrido en su juventud como abogado, César impulsó varias reformas a las leyes como la Lex de Reictione Iudicium y la Lex Fufia Judiciaria. Ambas prohibían que el sistema de justicia romano aceptara acusaciones sin fundamento o bases sólidas. Por otra parte, con el fin de ayudar a la situación económica de las provincias romanas, César se dispone a combatir los cobros y los impuestos injustificados y arbitrarios, a los que estaba sometida la población de toda la República. En consecuencia, propone una reforma a la llamada Lex Julia Repetundis, que afectaba tanto a magistrados, es decir, los funcionarios de la administración pública, como a promagistrados, es decir, aquellos que sin ocupar el cargo de magistrados tenían capacidad de actuar como tal en cuestiones específicas. Dicha ley también limitaría el poder de sus delegados y de sus agentes y por extensión de todos los ciudadanos romanos que ostentaran alguna parcela de poder político. La reforma de la ley en cuestión anuló las donaciones de hasta 10.000 sestercios que los administradores podían recibir durante sus mandatos. También ordenó fijar listas de impuestos, reprimir las exacciones, las propinas y los sobornos e impedir la adquisición ilegítima de bienes por usurpación. Además que habilitó a las víctimas de extorsión por parte de la administración pública para exigir la devolución de sus bienes. A su vez, Julio César crea la Lex Julia Peculatus, una ley que castigaba con severidad la apropiación indebida y malversación de los fondos públicos. Todas estas reformas sentaron las bases del derecho romano que castigaba con severidad la apropiación indebida y la malversación de los fondos públicos. Todas estas reformas sentaron las bases en gran medida del derecho romano que hoy se imparte en las universidades de derecho y que forma una parte esencial de la legislación mundial contemporánea. Ante todos estos proyectos, la facción optimate del Senado, sorprendidos por la repentina indiferencia de Pompeyo y de Craso, quienes creían que estaban de su lado pero secretamente estaban aliados con César, igualmente presentan una firme oposición contra estas reformas. Sin embargo, ninguna de estas oposiciones sería tan acérrima como aquella cuando César presentó la Ley Agraria, un proyecto de ley cuyo objetivo era otorgar tierras a los ciudadanos más pobres de la República, particularmente a los veteranos de guerra, así como al proletariado urbano. En consecuencia, el Senado romano estalla y los optimates reaccionan con consternación. Y para su mayor terror, Pompeyo y Craso, los dos grandes pilares del bando optimate, defendieron a capa y espada el proyecto de Julio César. Luego de esto, para los optimates ya era obvio, Pompeyo y Craso habían abandonado su bando para ponerse fieles a Julio César. El senador Catón el Joven, enemigo de vieja data de César, en privado llega a reconocer que el proyecto era favorable para el bienestar social de Roma, pero se negó a aprobar la ley, alegando que solo ampliaría la influencia de César y Pompeyo en toda Roma, a quienes consideraba una amenaza para la existencia misma de la República Romana. En ese sentido, llegado el día de la votación de la reforma, el proyecto debía ser aprobado por la mayoría del Senado. Los debates fueron álgidos y turbulentos. Como cónsul senior, César debía conceder la palabra a cada senador para debatir, y por extensión y para su frustración, también debía cederle la palabra a su viejo enemigo Catón. Catón se levantó de su asiento y habló durante horas sin detenerse. Su estrategia era clara, quería extenderse lo más posible para postergar la votación. Obstinado de esta situación, Julio César ordena el arresto de Catón, lo que provoca aún más perturbación dentro del Senado. Catón era el senador más prestigioso de Roma, conocido por su estoicismo, su rigurosa transparencia y su defensa de los valores republicanos. Al ver que Catón era arrestado, los demás senadores se levantaron y abandonaron el Senado. Julio César, perplejo, les pregunta por qué se marchaban. La respuesta de los senadores, según historiadores, fue contundente.
preferimos estar en la cárcel con Catón que en el Senado contigo. Sin los senadores presentes, era imposible realizar una votación, por lo que la ley agraria no podía ser aprobada. Al parecer, por los momentos, César había caído en la trampa de Catón. Aún así, Julio César no se rinde y acude a su último recurso, llevar su proyecto de ley a los llamados comicios, que eran asambleas en las que todos los ciudadanos de Roma eran convocados para tomar decisiones sobre ciertos aspectos especiales del Estado, como la aprobación de leyes o la elección de cargos públicos. En este sentido, Julio César junto con Pompeyo y Craso se dirigen apresuradamente a presentar el proyecto de ley a la Asamblea de Ciudadanos, levantando las pasiones del pueblo. No obstante, los optimates tenían una última carta bajo la manga. El cónsul junior de César, es decir, el optimate Marco Calpurnio Bíbulo, tenía, como dijimos antes, el poder de vetar el proyecto de ley, siendo esto justamente lo que los optimates tenían pensado hacer. Pero en su camino a los comicios, el cónsul junior Calpurnio Bíbulo fue atacado violentamente por el pueblo de Roma. Le rasgaron la ropa, le arrojaron estiércol y lo golpearon, lo que resultó en una tremenda humillación. Como consecuencia, Bíbulo se vio incapaz de vetar la ley de Julio César e incluso se negó a tener más participaciones públicas en estos asuntos. Los enemigos de César, jocosamente, decían que aquel año fue el año de los cónsules, de Julio y de César. Sin oposición, César obtiene una victoria aplastante y la histórica ley agraria que prometía un gran cambio económico para Roma fue aprobada ese mismo día. Pompeyo, como militar al servicio de Roma, había logrado lo que tanto había ansiado. Sus tropas finalmente recibieron grandes extensiones de tierras. Algunos historiadores indican que aproximadamente cerca de 55.000 romanos se beneficiaron de la ley agraria de Julio César. Luego de esto, para afianzar sus alianzas políticas, Julio César se casa por tercera vez con Calpurnia, quien era hija del senador Lucio Calpurnio Pisón, quien al término del mandato de César lo iba a suceder como nuevo cónsul. Simultáneamente, César casa a su única hija Julia con su aliado Pompeyo Magno. Para fortuna de César, el matrimonio que inicialmente había sido forjado con fines políticos resultó en una verdadera relación amorosa entre ambos. Pompeyo y Julia se enamoraron perdidamente, lo que alejó aún más a Pompeyo de los optimates conservadores, quienes arrepentidos buscaban diversas maneras de hacerle regresar a su bando. De esta forma, el año 59 a.C. llega a su fin y por ende el consulado de César, quien ahora debía buscar protección y un cargo político que le diera inmunidad frente a los ataques que iba a recibir ya no estando en el poder de sus enemigos. Por tal razón, antes de terminar el consulado, César, Pompeyo y Craso actúan desde las sombras y se reparten el poder de Roma. Bajo el nuevo acuerdo, Craso obtendría la región oriental fronteriza con el Imperio Parto, con el ambicioso objetivo de conquistar dicho imperio y emular las campañas de Alejandro Magno, mientras que Pompeyo Magno permanecería ostentando gran poder en la ciudad de Roma. Respecto a Julio César, además de casarse, como vimos, con la hija del siguiente cónsul, Lucio Calpurnio, este va a ser nombrado como procónsul, es decir, como la máxima autoridad política de Roma en una región lejana de Roma, asignándosele la región de la Galia Cisalpina, perteneciente al actual norte de Italia antes de cruzar los Alpes. También se le asigna la región de Ilírico en los actuales países balcánicos y tras la repentina muerte del gobernador Quinto Metelo Celer, se le asigna también como procónsul de la Galia Transalpina, es decir, los territorios adyacentes después de cruzar los Alpes en las actuales Francia, Bélgica y Suiza, además de recibir el mando de 4 legiones romanas junto con facultades financieras para fundar colonias y nombrar a sus respectivos legados. Así, con todo a su favor, Julio César empezaba uno de los momentos culmen de su vida y de la historia, cuando en marzo del año 58 a.C. parte hacia las Galias con el objetivo de rendirlas y conquistarlas en nombre de la República de Roma. Pero antes de proseguir con la vida de nuestro protagonista es necesario hacer algunas precisiones sobre aquel territorio que incluso en la época de César era fuente de innumerables mitos, leyendas y evocaba un gran misterio para la poderosa Roma.
Las Galias, como se le conoce al conjunto de la Galia, tanto cisalpina como transalpina, era un vasto territorio que abarcaba lo que hoy corresponde a países como Francia, Bélgica y parte de Alemania y Suiza. Este territorio estaba habitado en gran medida por pueblos de origen celta. Los celtas eran un variado grupo cultural y lingüístico que se había originado en la Europa central cerca del final de la Edad de Hierro, alrededor del 1200 a.C., cuando pasan de una economía pastoril a una agrícola y bajo un fuerte influjo de las migraciones indoeuropeas. Aunque muchos de los pueblos de las Galias compartían la misma lengua y costumbres, no poseían unidad política común entre ellas, es decir, no existía ningún rey o líder o institución gala lo suficientemente poderoso o unificador para mantener unidas o dominadas completamente a las Galias, así como a los pueblos que habitaban en ella. Esto le otorgaba a César una ventaja sustancial. En la época en la que Julio César emprende su camino a las Galias, los romanos ya dominaban una pequeña parte del sur de la llamada Galia romanizada, aunque solo mantenían aquel dominio para tener una ruta terrestre a la provincia de Hispania, lo que denotaba una necesidad incipiente de los romanos de expandirse hacia la Galia transalpina. En la Galia cisalpina, por su parte, ya existían algunos pueblos vasallos de Roma, como los eduos, que a cambio de su lealtad a Roma recibían protección militar romana contra otros grupos. En este sentido, como procónsul, César debía garantizar la estabilidad y los intereses de Roma en aquella región. Volviendo a los acontecimientos, al este de las Galias, los helvecios, otro pueblo germánico dirigido por su líder, Orgetorix, cansados de vivir en los fríos y elevados Alpes suizos, deciden emigrar al oeste, amenazando con entrar en la Galia romanizada. Al enterarse de esto, César con sus legiones sale rápidamente a su encuentro y ordena fortificar la orilla romana del río Rodano con el objetivo de impedir que el pueblo invasor penetrara el territorio galo-romano. No obstante, César acepta recibir a los emisarios y embajadores de los helvecios, quienes le informan que no tenían ningún conflicto con Roma y que solo deseaban asentarse en la Galia. César les deniega la solicitud, alegando que no tenía el permiso del Senado para conceder tal deseo y que la entrada de los helvecios solo ocasionaría disturbios entre los grupos galos. A pesar de la negativa, los helvecios, haciendo caso omiso de la orden de César, deciden cruzar el río con balsas. César sale velozmente a detenerlos y los helvecios, al enfrentar la resistencia organizada de los romanos, se ven obligados a retirarse. Pero tras esto, los helvecios envían un embajador al pueblo vecino de los secuanos, pidiéndole permiso para atravesar su territorio, permiso que le es concedido. César pronto se da cuenta de que se estaba generando una fuerte coalición antirromana dentro de los pueblos galos. Una vez dentro del territorio de los secuanos, los helvecios se dirigen al territorio de los eduos, que como habíamos dicho, eran aliados y protegidos de Roma. La razón de esto fue porque el rey Dumnorix, el líder de los eduos, había convocado secretamente a los helvecios y había solicitado a los secuanos que les permitieran el paso, desobedeciendo de esta forma las órdenes de Roma. Al poco tiempo, César se entera de este complot, pero en lugar de castigarlo inmediatamente, decide guardar silencio de forma estratégica. Por otra parte, tal como el olfato político de César había advertido a los helvecios, la presencia de este pueblo en la Galia causa conflictos entre los demás pueblos galos. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran disputas violentas entre los eduos y los helvecios, a quienes los eduos habían decidido hospedar en sus dominios. Esto lleva a que Dobiciaco, el hermano del rey Eduo Dumnorix, se dirigiera voluntariamente al Senado de Roma para denunciar esto y solicitar una intervención militar romana para proteger a los eduos y expulsar a los helvecios. En consecuencia, los senadores de Roma emiten una resolución en el año 58 a.C., instando al procónsul Julio César a defender a los eduos y a todos los pueblos aliados de Roma en esa región. De esta manera, el genio político de Julio César, sin mover un solo dedo, consigue lo que necesitaba: una autorización legítima del Senado romano para iniciar la conquista de las Galias y dar inicio a lo que la historia llamaría como la Guerra de las Galias.
Luego de obtener la autorización del Senado, César marcha al territorio de los eduos con 6 legiones romanas, es decir, aproximadamente unos 36.000 soldados, así como con 4.000 jinetes eduos aliados, y tras una ardua batalla, derrota aplastantemente a los helvecios en la batalla de Bibracte el 29 de junio del 58 a.C., obligando a ese pueblo germano a huir de vuelta a Suiza. En otro orden de ideas, más al norte, existía un grupo germano proveniente del río Rin, conocidos como los suevos, liderado por el rey Ariovisto. El rey Ariovisto, durante el consulado de César, había firmado un acuerdo de amistad con los romanos, pero rápidamente lo utilizó como una fachada para saquear y atemorizar a placer a otros pueblos como los eduos. Lo que lleva a Doviciaco, el hermano del rey de los eduos, a recurrir nuevamente a la ayuda del procónsul romano. En respuesta, Julio César envía emisarios romanos solicitándole al rey Ariovisto una audiencia en territorio romano. Pero el rey germano le responde que si César quería verle, debía ir a buscarlo. César no tarda en responder al desafío y se pone en marcha para vencerlo con facilidad en la batalla de los Vosgos el 10 de septiembre del mismo año 58 a.C. Nunca antes los romanos habían llevado su presencia tan al norte de la Europa que empezaban a conquistar. Esto provoca que los pueblos belgas, conocidos por su belicosidad, se alteraran rápidamente frente a esta posible amenaza y se tornaran violentos. Sin embargo, los belgas van a sufrir el mismo destino que los suevos un año después. En julio del 57 a.C., en la batalla del río Sabis, siendo los belgas violentamente aniquilados y dominados por las legiones romanas. Por otra parte, al este de la Galia Cisalpina, en el actual noreste italiano fronterizo con Eslovenia, estaba el pueblo de los vénetos, famosos por su fuerza naval de grandes y rápidas embarcaciones, quienes recientemente habían constituido una confederación de pueblos para combatir a Roma. Consciente de su inferioridad naval, César ordena fabricar barcos más sofisticados y efectivos para contrarrestar a sus rivales. De esta forma, los romanos al mando de César construyen varias galeras con remos para que el movimiento del barco dependiera de la coordinación y fuerza de sus soldados y no del viento. Además, incluye guadañas para cortar las velas de sus rivales. De esta forma, los romanos y los venetos en la Galia Cisalpina se enfrentaron en el Golfo de Morbihan, y el genio táctico de César le otorga rápidamente la victoria en el verano del año 56 a.C. Como César había previsto, las galeras romanas inmovilizaron a los barcos venetos con sus guadañas, que cortaban eficazmente las velas de los otros barcos. Con la ayuda de los remos, asaltaron los barcos enemigos venetos y lucharon cara a cara. La batalla resultó en una masacre para los venetos y los sobrevivientes fueron reducidos a la esclavitud. Vale acotar que gran parte de esta información sobre las guerras de las Galias se sabe directamente gracias a Julio César, quien escribió una obra titulada en su traducción del latín como Comentarios sobre las guerras de las Galias. En esta obra César recoge innumerables e invaluables detalles sobre todo el transcurso de la guerra. El estudio de esta obra permite entender varias razones en los continuos triunfos de Julio César, quien revoluciona para su época el arte de la guerra. En primer lugar estaba la llamada por los estudiosos rapidez cesariana, que le permitía efectuar movimientos veloces y sorpresivos con los que emboscaba a sus enemigos. A la par, en las tácticas de César estaba presente el uso innovador de las obras de ingeniería y arquitectura, con los cuales aseguraba ventaja técnica en el campo de batalla. Por su parte, César también tiene entre sus lugartenientes, al menos al inicio de la guerra, a varias de las mentes militares más ilustres de Roma, como Tito Labieno, su más destacado general, Marco Antonio, su más leal compañero y considerado un hombre feroz en el combate, Publio Craso, el hijo de su aliado Marco Craso, Quinto Cicerón, el hermano menor del famoso orador Marco Tulio Cicerón, y sus sobrinos Quinto y Lucio. Todos estos factores combinados van convirtiendo a César en un conquistador formidable e imparable que cada vez estaba más cerca de rendir todo el territorio de las Galias a sus pies.
Volviendo a la guerra en el invierno del año 56 al 55 a.C., dos pueblos germanos conocidos como los usipetes y los tenteros volverían a cruzar el río Rin, atormentando la paz de los grupos galos que ya estaban sometidos o aliados a Roma y que habitaban aquella zona. César, harto de los germanos, decide actuar sin reparos y los enfrenta para derrotarlos en la batalla del Mosa. Pero el colérico César, no conforme, procede a hacer algo que sus enemigos políticos y posteriormente los historiadores le han reprochado. César ordena el exterminio total de aquellos dos pueblos germanos, matando a todos sus miembros, niños, mujeres, ancianos y hombres. Aquellos que pudieron escapar de la batalla fueron de vuelta a Germania cruzando el río Rin, creyendo que ahora estarían a salvo, ya que los romanos nunca habían llegado a tierras germanas. No obstante, César, convencido de la necesidad de acabar con aquellos pueblos germanos que amenazaban la estabilidad de sus nuevas tierras conquistadas, decide tomarse el tiempo de perseguirlos hasta más allá del río Rin. En la dramática persecución, los germanos rápidamente hacen balsas improvisadas para cruzar el río Rin y los romanos, al no tener barcos ni balsas, no pueden alcanzarlos. Sin embargo, César utiliza nuevamente su genio militar junto con la ingeniería romana y construye en solo 10 días un puente de 400 metros de largo y 9 metros de ancho para que 25.000 soldados romanos cruzaran por primera vez el río Rin, sellando además lo que fue un avance histórico en la ingeniería militar universal. Una vez dentro de la actual Alemania, César alcanza en muy poco tiempo lo que quedaba de ambos pueblos hermanos, como si nunca hubiese existido aquel río que los separaba. Al alcanzarlos, César y los romanos efectúan lo que actualmente se considera como un genocidio, quitándole la vida a más de 200.000 personas y acabando por completo con ambos grupos. Una vez culminada la invasión, de regreso a la Galia romana, César también destruye su propio puente. Todo esto lo narra César en su obra Comentarios sobre las guerras de las Galias, sin ningún tipo de escrúpulos ni vergüenza. Con estos sucesos, César se convierte en el primer militar romano en la historia en cruzar a la Germania. Con la Galia dominada casi por completo, el ambicioso Julio César, en el año 55 a.C., mira hacia un lugar que ningún general romano había alcanzado jamás, la lejana isla de Britania. La isla de Britania era el hogar de varios pueblos agrícolas y ganaderos como los Catubelanis, los Trinovantes, los Cantiacos y muchos otros pueblos que tenían un grado de desarrollo tecnológico muy bajo. Era uno de los lugares más recónditos del mundo e incluso donde muchos creían que acababa el mundo. De esta forma, César quería demostrar a Roma entera que bajo su mandato, Roma llegaría hasta el final del mundo y los lugares más remotos del mapa, igualándose al único general de la historia que llevó la civilización mediterránea hasta los confines de la tierra, el macedonio Alejandro Magno. Con la excusa de que los grupos británicos habían ayudado a los venetos, César emprende 2 expediciones cruzando el Canal de la Mancha. La primera fue con 80 barcos y 5.000 soldados, pero al desembarcar de noche, las tropas romanas se vieron gravemente afectadas por una tormenta que arrasó con gran parte de ellas a finales de agosto del año 55 a.C. No obstante, César al año siguiente, es decir, el 54 a.C., insiste nuevamente con una segunda expedición mucho más preparada, esta vez con 800 barcos, 25.000 soldados y 2.000 jinetes. La expedición resulta en un éxito. César y sus tropas incursionan en las tierras actuales de Canterbury, sometiendo a varias tribus británicas, pueblos que para evitar el mismo destino que sufrieron los galos, aceptan pacíficamente ofrecer tributo anual a Roma. Al parecer, César no tenía la intención de conquistar Britania. Se trataba más de una campaña para elevar su legado, su prestigio y popularidad entre los romanos, aunque también logra mostrar a los britanos el poder de la República Romana y las consecuencias que tendrían si seguían socorriendo a los galos. Para entonces, las conquistas de César también lo habían hecho sumamente rico, lo que le va permitiendo cancelar sus deudas.
Mostrando también maestría en el arte de la propaganda, durante esta época César envía de su patrimonio miles de esclavos, ganado y minerales a Roma para cimentar así la imagen del general triunfante que no olvidaba la capital. Sus victorias eran narradas por toda la ciudad y celebradas fervientemente por el pueblo romano. Sin embargo, muy pronto su aliado, Pompeyo Magno, empieza a observarlo con recelo. Y al mismo tiempo las cosas para César empiezan a tornarse en su contra. Al volver de Britania a la Galia romana, César recibe 3 noticias catastróficas. En primer lugar, se entera del fallecimiento de su única hija Julia, quien muere dando a luz a su nieto y al hijo de Pompeyo. La noticia devasta completamente a César. Sus soldados, que siempre lo veían como un referente de compostura y de victoria, lo ven por primera vez derrumbado. Además de ser un golpe anímico fatal, también lo era políticamente, pues el amor de Pompeyo por Julia era el principal vínculo de lealtad que tenía con César. De esta forma, los políticos en Roma no desaprovechan la oportunidad de acercarse nuevamente a Pompeyo para que se desligara definitivamente de César. Por otra parte, en el Asia Menor, Marco Craso se encontraba en una sangrienta lucha contra los partos dirigidos por el general Surena. La pesada infantería romana se enfrentaba a la muy ágil caballería de los partos en Carras, al sudeste de la actual Turquía. La caballería de los partos lanza sus mortíferas flechas sin entrar en combate directo, lo que resultaba devastador para Craso, el otro gran aliado de César. Y para él lo peor estaba por venir, pues su hijo, el valiente Publio Craso, que había combatido junto con César, muere de uno de estos flechazos de los caballos partos. Al recibir la noticia, Craso pierde el control de sí mismo y se resigna a perder la batalla. Los romanos, sin un líder que los guiara, fueron totalmente aniquilados en el combate. Esta fue, según algunos estudiosos, una de las derrotas más humillantes de la historia de Roma. De 50.000 soldados romanos, la mitad fueron aniquilados y un cuarto hecho prisioneros, entre ellos el propio Craso, malherido en la batalla y deshecho anímicamente por la muerte de su hijo. Pero su desgracia no termina ahí, pues los partos lo humillan, obligándolo a arrodillarse, le fuerzan a abrir la boca y burlescamente le dicen: «Mira, ¿para qué sirve tanto oro?», vertiendo oro fundido en la boca de Craso. De esta trágica forma muere Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma y uno de los aliados más grandes de César. Para Julio César, la noticia de la muerte de Craso era crucial, pues con Craso muerto, el triunvirato que lo había puesto en el poder hace unos cuantos años y que significaba la base de su apoyo político allá en Roma, había llegado a su fin, pues las relaciones con Pompeyo se hacían aún más distantes y más tensas. Ahora bien, la tercera noticia fue la más importante de todas. Los galos, cansados del yugo de los romanos, hicieron una gran rebelión mientras César se encontraba en Britania. Esta vez los galos hacen algo que nunca antes habían hecho en su historia. Se unificaron políticamente como una sola nación y entre el invierno del 53 a.C. y a principios del 52 a.C., los galos escogen al rey del pueblo de los Arvernos, llamado Vercingétorix, de unos 28 años de edad, como el líder absoluto de la rebelión de los galos. En el pasado, Vercingétorix había luchado bajo las órdenes del propio Julio César, por lo que conocía de primera mano las tácticas romanas. Durante sus acciones y ataques bélicos, Vercingétorix demuestra ser un líder audaz, pero sobre todo eficaz y carismático. De esta forma convence fácilmente a la gran mayoría de los pueblos galos a unirse a su causa, incluso logrando convencer a los eduos, que eran los más leales a César. Así, con Vercingétorix como caudillo de los galos, estos empiezan la rebelión. A inicios del 52 a.C., los soldados romanos que convivían con sus aliados galos son asesinados y brutalmente despedazados. Así, por primera vez, los galos se convierten en una verdadera amenaza para Julio César. Con la muerte de su hija Julia, la muerte de Craso y el levantamiento de los galos, todo lo que César había logrado parecía desmoronarse. Así César comprende que debe actuar con rapidez. Esto mientras Vercingétorix animaba a los galos con las siguientes palabras, abro comillas: «La Galia unida, formando una sola nación, animada por un solo espíritu, puede derrotar al universo», cierro comillas. Por su parte, César, de forma rápida, levanta un enorme ejército y se dirige a Gergovia, en el centro de la actual Francia.
entre abril y mayo del 52 a.C., la lucha fue feroz. En un instante los romanos, ignorando las órdenes de César, intentan capturar a Vercingétorix asaltando los muros de la ciudad. Pero esto era una trampa. El líder galo había escapado de ese lugar y con sus tropas aguardándolos aniquiló a todo romano que ascendía el muro. Sorprendentemente, Vercingétorix emprende por su propia cuenta una búsqueda para capturar a César, pero este logra emprender la retirada. Por primera vez en su vida, César había sido derrotado. Vercingétorix, comprendiendo que su victoria se debía más a las fallas de los romanos que al mérito de sus hombres, decide retirarse al fuerte de Alesia, ubicado en el monte Auxois, en la actual región de Borgoña, en Francia. En Alesia, Vercingétorix convoca un enorme ejército galo para darle el golpe final a César. Pero César, contra todo pronóstico, reorganiza rápidamente su ejército, compuesto por 60.000 hombres y varios jinetes germanos aliados de Roma. Esta vez más preparado y mejor organizado, va en búsqueda de Vercingétorix. El líder galo, que buscaba evitar un enfrentamiento directo con César, se atrinchera en el fuerte con 80.000 soldados al inicio de septiembre del año 52 a.C. Todo estaba servido para que el romano César y el galo Vercingétorix se disputaran el control de las Galias en una de las mayores y más épicas afrentas que la historia romana y humana ha presenciado. Hablamos de la llamada Batalla de Alesia. Pero antes de hablar de esta batalla, hablemos de lo que era Alesia. Alesia era una gran y bien equipada ciudad, capital del pueblo galo llamado Los Mandubios, estratégicamente ubicada en la cima de una colina y circundada por un muro de piedra que le daba la connotación de ser un fuerte militar. Dada la geografía del lugar, César comprende que no puede atacar aquel fuerte sin ser derrotado, por lo que decide mejor asediarlo. La estrategia de César era simple: matar a los galos de hambre. En este sentido, César ordena la construcción de un muro que rodeara la ya amurallada ciudad de Alesia. Este muro va a tener 15 kilómetros de largo y 4 metros de altura, con torres de vigilancia cada 75 metros. Además, se fortifican los alrededores del muro, excavando 2 zanjas de 4 metros de profundidad, llenándose la zanja interior de agua traída de un río cercano, y más adelante se excavan zanjas de 6 metros de ancho y 6 de profundidad, introduciendo en ellas troncos de madera afilados. Y para rematar, a su vez se excavan hoyos con estacas filosas y a 30 metros se colocan palos de madera y puntas de hierro con forma de anzuelo. Toda esta maravilla de la ingeniería militar romana aplicada a la guerra, César la va a llevar a cabo en un tiempo récord de aproximadamente 3 semanas. Durante la construcción del muro, Vercingétorix envía soldados a sabotear las construcciones, pero estos fueron rápidamente aniquilados por los jinetes romanos. Tras esto, el líder galo decide cambiar la táctica y envía emisarios por toda la Galia para solicitar refuerzos. Semanas más tarde, César recibe la noticia de que entre 80.000 y 120.000 soldados galos se dirigían a romper el asedio de los romanos, lo que de ocurrir significaría una aniquilación total para los romanos. No obstante, utilizando su genio militar, César ordena la construcción de un segundo muro de 30 kilómetros de largo con las mismas trampas que el construido alrededor del fuerte galo, ahora para mantener fuera los refuerzos llamados por Vercingétorix y asegurar la protección de los romanos. Luego de esto, las semanas van pasando y los galos empiezan a sufrir de hambre, mal del cual también padecen, aunque en menor cuantía, los romanos. Vercingétorix, como parte de una estrategia psicológica, toma la decisión de sacar a las mujeres y niños fuera de Alesia y entregarlos a la merced de César. Si el romano los aceptaba, tendría que alimentarlos y disminuiría sus provisiones. No obstante, César, frío a la hora de tomar las decisiones, se niega a recibirlos. Las mujeres con sus bebés desesperadas intentan regresar a las puertas de Alesia, rogando que las dejaran volver a la ciudad. Sin embargo, Vercingétorix les negaba la entrada. Así, atrapados en medio de ambos bandos, las mujeres galas con sus niños van muriendo poco a poco de hambre. Que Vercingétorix le abre las puertas nuevamente, pero para ese momento ya eran pocas las mujeres y niños que quedaban con vida.
Pasado este episodio, al poco tiempo, los numerosos soldados galos que habían sido solicitados como refuerzos, liderados por el caudillo Comio, finalmente llegan a Alesia e intentan en 2 ocasiones ingresar en las fortificaciones de César, pero fracasan rotundamente. Luego de esto, los galos logran identificar una brecha que les permitiría el acceso del río al sitio donde estaban guarnecidos los romanos, así que envían a la mayor parte de sus tropas por dicho lugar. Allí la lucha fue feroz y encarnizada. Desde adentro, confinado en el fuerte de los galos, Vercingétorix intentaba interferir en la contienda, pero las trampas antipersonas de los romanos y la resistencia puesta por sus legiones le impedían avanzar. Fuera de la muralla, el caudillo galo Comio, conocido por su violencia, intenta a su vez fracturar las defensas romanas con sus tropas. Así que César resuelve enviar a su encuentro a su mano derecha, a alguien conocido igualmente por su ferocidad y por poseer la misma predilección por la violencia, el militar y futuro cónsul romano Marco Antonio. La lucha entre las tropas de Comio y Marco Antonio se vuelve nuevamente sangrienta y encarnizada. Mientras tanto, César desde la torre de control más alta dirige la lucha como un compositor dirigiendo su orquesta, observando el desarrollo del combate, dando instrucciones a sus generales y estudiando los puntos débiles de su rival. En el exterior de la fortificación romana, los romanos agotados comienzan a ceder y los galos logran penetrar el muro, lo que desestabiliza la posición de los romanos. No obstante, en ese preciso momento llegan varios refuerzos romanos que nadie había solicitado, liderados por un general con una distintiva capa roja, brazaletes de oro que resplandecían con el reflejo del sol y una portentosa armadura romana brillante. Se trataba del mismísimo César, quien había bajado de la torre de vigilancia y se lanzaba al ruedo para combatir codo a codo con sus hombres a las tropas galas. Con esto la moral de los soldados romanos se dispara y motivados continúan la lucha con más fuerza hasta el final. Julio César, con 48 años de edad, el hombre, el cónsul, el militar, la leyenda viviente, se bate en duelo con la misma destreza que aquel muchacho proveniente del barrio de la Subura en Roma que obtuvo la corona cívica en su juventud. César sabía bien que esta batalla era de vencer o morir, y que de salir victorioso, su nombre quedaría grabado en las eternas y doradas páginas de la historia romana y de la humanidad. Como una tormenta que se desata sobre la inmensidad de las llanuras, César y sus soldados se abren paso entre los feroces galos y van derrotando sus 2 primeros ataques. Finalmente, los romanos logran rechazar el ataque galo por tercera vez y por última vez. Los galos sobrevivientes de la devastación deciden escapar y, viendo a los galos partir de vuelta a los incógnitos bosques de donde habían salido y atacado a los romanos, César y sus hombres declaran la victoria de Roma sobre aquellos galos. Al día siguiente, Vercingétorix, hombre que también combatió valientemente, comprendiendo que todo estaba perdido, en medio de una dramática escena narrada por el historiador Plutarco, se dirige al campamento romano vestido con sus mejores prendas y ornamentos de guerrero. Tira sus armas al suelo, besa el dorado estandarte romano y se inclina ante César en forma de rendición. Así, el 2 de octubre del año 52 a.C., César se convierte en el señor absoluto de toda la Galia y el mayor conquistador de la historia de Roma, terminando de escribir uno de los episodios más excelsos de su vida como hombre de genio. Las consecuencias de las guerras de las Galias para los galos fueron brutales, pues se estima que el 25% de la población gala desapareció, cerca de 1 millón de galos fallecieron y decenas de miles fueron esclavizados. En lo tocante a Vercingétorix, este último es tomado como prisionero por César, quien lo va a exhibir durante el triunfo celebrado a su entrada a Roma en agosto del año 46 a.C., luego de lo cual Vercingétorix termina siendo ejecutado. Por su parte, Roma se hace con el control definitivo de las Galias, pero luego de vencer en Alesia, César marcha al encuentro de otros pueblos como los eduos y arvernos para garantizar su total sometimiento. Con el paso del tiempo, César logra sofocar las últimas revueltas galas y organiza la administración de una nueva gran provincia que será conocida como la Galia Comata y que será incorporada a Roma en el año 50 a.C.
No obstante, volviendo a los días posteriores a la victoria de Alesia, mientras en la Galia los romanos festejaban el triunfo de César, en Roma un manipulado Pompeyo Magno, antiguo aliado de César, junto con el Senado dominado por los optimates conservadores, temiendo a Julio César por el gran poder que estaba acumulando, emiten una orden clara que lo ponía contra la pared. La orden en cuestión establecía que César, como procónsul de las Galias, debía dejar el poder y venir a Roma a ser juzgado. Se trataba de un gran complot con el que empezaba así, en los años venideros, varios de los episodios más complejos y controvertidos de la historia de Roma, y que iban a tener a Julio César como principal protagonista. Hablamos de la llamada Guerra Civil de Roma y luego de la llamada dictadura encabezada por Julio César. Pero de estos episodios vamos a hablar en nuestro tercer y último video sobre la vida de Julio César. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Les recuerdo que nos dan un gran apoyo dejando sus comentarios, dándole me gusta, suscribiéndose al canal, compartiendo el video con todos sus conocidos y dándole a la campana para activar las notificaciones. Les habló Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia. Como siempre les agradecemos por todo su apoyo y muchas bendiciones para todos.